Jóvenes estudiantes, muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Historia Universal. Quien les saluda, el profesor Ronaldo Cotero. Bueno, el tema que vamos a continuar deliberando esta semana va a ser la Guerra Fría, pero va a ser pues la etapa donde vamos a ver las fases y las armas, ¿no? En este periodo vamos a ver, ¿no? Tres etapas, ¿no? La máxima tensión, que va desde 1947 hasta 1953, la coexistencia pacífica, que va desde 1953 hasta 1975, y la de rebrote y fin de 1975 a 1989. Hay que señalar, por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? En la de máxima tensión, la doctrina de Truman en 1947, Harry Truman. ¿Quién es este personaje? Harry Truman, pues, es de origen sureño, ¿no? Pertenecía al Partido Demócrata de los Estados Unidos. Tras hacer, pues, una larga carrera política, fue elegido para la vicepresidencia en el gobierno de Franklin Roosevelt, ¿no? Cuando este murió en 1945, Truman asumió la presidencia del país. En 1948 fue reelegido para un segundo periodo, que se prolongó hasta el 53. En sus manos estuvieron delicadas decisiones y tal como se puede decir que se equivocó, no se le pueden tampoco negar pues determinados aciertos. En efecto, así como la decisión del lanzamiento de las bombas nucleares, ¿no? Sobre Hiroshima y Nagasaki, también fue el gran impulsor del Plan Marshall. Por el otro lado, encontramos lo que viene a ser la coexistencia pacífica, que va desde 1953 al 75, donde vamos a ver los acuerdos de reducción de armas entre Eisenhower y Khrushchev, ¿no? Entonces vamos a ver aquí que van a ver una especie de secretos, ¿no? Que van a tratar, pues, de hacer una coexistencia pacífica. Y finalmente, ¿no? Lo que viene a ser, pues, el rebrote y el fin, que se da con la caída del muro de Berlín. Más adelante vamos a hacer un poco de análisis respecto a cada una de estas fases, ¿no? Hay que señalar aquí lo siguiente. La Guerra Fría se va a desarrollar en varias etapas, ¿no? Como lo mencioné, que puede tener, pues, etapas con altibajos. Vino también, pues, de la mano con una carrera armamentista, ¿no? Nunca antes vista, que además de incrementar el clima de la tensión mundial, también representaba un negocio lucrativo para muchos países. Y justamente, ¿no? A esto va relacionado lo que ya les había mostrado anteriormente, ¿no? Lo que viene a ser, pues, la política interna, donde vamos a ver estos hechos tan inéditos, ¿no? Como son, pues, las fases, ¿no? Esto ya lo vimos en la clase pasada, ¿no? Que viene a ser, pues, en la máxima tensión, la creación del Pacto de Varsovia, la crisis de Berlín, la creación de la OTAN, la muerte de Joseph Stalin, la construcción del muro de Berlín, la crisis de los misiles en Cuba, la intervención militar de los Estados Unidos en Vietnam. Vamos a ver también lo que viene a ser la invasión de Afganistán en la Unión Soviética. Vamos a ver también la invasión de Granada por Estados Unidos, la perestroika, la glasnost en la Unión Soviética y finalmente la caída del muro de Berlín. Ahora, haciendo un análisis respecto a las fases de la tensión, diremos lo siguiente. Según han coincidido en señalar diversos historiadores, la Guerra Fría pues pasó por tres fases. La primera fue pues justamente la máxima tensión, ¿no? Que fue la primera fase de la Guerra Fría y abarcó desde el año de 1947, cuando van a delinear los aspectos que la caracterizarían hasta 1953. Los dos episodios más resaltantes, ¿no? Que se desarrollaron en este momento, ambos de tipo regional, fueron la crisis de Berlín, ¿no?
la crisis de Berlín de 1947 y la guerra de Corea entre 1950 y el 1953. ¿No? Luego también vemos la segunda fase, que viene a ser pues la coexistencia pacífica, que abarca desde 1950 a 1953. Hay que señalar que la coexistencia pacífica se va a iniciar con la coincidencia de tres hechos: el fin del monopolio nuclear de Estados Unidos, ¿no? Ahí vemos los tres hechos, ¿no? Lo que viene a ser, se inició con la coincidencia de tres hechos, ¿no? El del monopolio nuclear de los Estados Unidos, con el inicio, pues, del manejo de la energía nuclear por parte de la Unión Soviética. Segundo, pues, viene a ser la muerte de Joseph Stalin al frente de la Unión Soviética hasta entonces, y el ascenso de la presidencia de los Estados Unidos de Dwight Eisenhower, que abarcó, pues, desde el 53 hasta el 77. Hay que señalar que en esta fase, ¿no? Las reglas del juego entre Washington y Moscú aparecieron claramente fijadas, y la negociación entre ambos bloques comenzó a hacerse posible. Sin embargo, todo aparecía salpicado por conflictos de gran intensidad, como la crisis de los cubanos, ¿no? La crisis de los misiles cubanos en 1962 y la guerra de Vietnam entre 1968 y 1975. Ahora, respecto a lo que viene a ser el rebrote y fin, diremos lo siguiente. Entre 1977 y 1989, que va a abarcar la última fase, fue la tercera y última fase de la Guerra Fría. Esta se da pues con la llegada de Ronald Reagan, ¿no? Los tres episodios más importantes o resaltantes son pues la llegada de Ronald Reagan como presidente de Estados Unidos, ¿no? Luego tenemos también la llegada de Ronald Reagan a la presidencia de Estados Unidos trajo, esto se va a llevar a cabo en 1981, trajo consigo pues el último rebrote de la Guerra Fría. Asimismo, el ascenso de Mikhail Gorbachev al poder en la Unión Soviética en 1985 y la posterior caída pues del muro de Berlín significaron el final del conflicto. Ahora, hay que señalar que en este proceso, ¿no? Y justamente ahí está lo que se trae, ¿no? La llegada de Ronald Reagan, presidente, trajo el último rebrote de la Guerra Fría, el ascenso de Mikhail Gorbachev, el ascenso al poder de la Unión Soviética en 1985 y la caída del muro de Berlín que pone fin pues, a la Guerra Fría en 1989. Aquí hay que señalar lo siguiente. En ese tránsito de la Guerra Fría tuvo muchos frentes, ¿no? Abiertos como parte de la rivalidad entre las dos superpotencias. Algunos de esos frentes van a ser pues el espionaje, la guerra económica, el sabotaje, la guerra ideológica o el derrocamiento de gobiernos no afines fueron pues llevados adelante por los servicios secretos. Y ahí vemos, por ejemplo, ¿no? Lo que es la, la KGB, era pues el Comité de Seguridad de Estado, o en ruso, Comité conocido también como el Centro. Fue fundado pues en 1954 y disuelto en 1951. Al interior pues buscaba combatir las actividades antisoviéticas, es decir, las disidencias, mientras que en el exterior desarrollo toda una gran gama de actividades, incluidas las de infiltración o de influencia política. Eso es por la parte soviética. Y por la parte, el otro bando, encontramos lo que viene a ser pues la CIA, ¿no? La CIA es la Agencia Central de Inteligencia o Central Intelligence Agency, conocida como la compañía. Fue creada en 1947 y su vasta influencia
iba pues desde el mundo de, de las comunicaciones hasta el asesoramiento de los gobiernos de amigos. Entonces, lo que vamos viendo en este proceso es que tantos como la Unión Soviética, como lo que viene a ser eh, Estados Unidos, van a hacer pues estos servicios secretos, ¿no? Como les mencionaba, cada uno pues trataba de hacer un sabotaje al uno o al otro. Ahora, también se va a dar pues el periodo del armamentismo. Hay que señalar que los dos bloques articulados durante la Guerra Fría, especialmente los dos superpotencias, van a coincidir en la utilización de la industria armamentista como soporte de sus economías. Justamente va a ser, pues, tiene relacionado el permanente estado de tensión en todo el mundo, provocó que la exportación de armamento fuera de gran negocio para los países más desarrollados. Pues en efecto, los gastos militares se incrementaron en todas partes, suponiendo pues un alto porcentaje del Producto Bruto Interno, ¿no? Este incremento respondía básicamente a, a una concepción esencialmente militarista de la seguridad. Frente a esto, la carrera armamentista también tuvo consecuencias nocivas para el tercer mundo. Mientras los países ricos podían mantener un alto gasto militar y a la vez un alto nivel de vida para sus pobladores, los países pobres sustituían pues inversiones con inconvenientes para el desarrollo y para el bienestar social para gastos militares. Todo ello va a incrementar pues el descontento social en las zonas pobres del mundo. Entonces vamos viendo que el mundo pues va a ser escenario de este enfrentamiento ideológico, ¿no? Entre estas dos superpotencias. Ahora, hay que señalar antes de finalizar lo que viene a ser la política interior. La política interior, la tensión de la Guerra Fría fue más tensa en las zonas de influencia directa de los dos bloques. Por ejemplo, los partidos comunistas en Occidental nunca pudieron acceder al gobierno, aunque en algunos lugares, como en Italia, sus resultados electorales fueron buenos. Toda disidencia fue duramente reprimida. Por ejemplo, en Europa Oriental, la Guerra Fría imposibilitó el surgimiento de variantes del socialismo y se reprimieron pues las revueltas de Polonia, Hungría y Checoslovaquia. Ahora, en los Estados Unidos, especialmente en la década de los 50, se persiguió pues a artistas e intelectuales sospechosos por sus ideas progresistas, ¿no? En un proceso instigado por el senador republicano Joseph McCarthy, ¿no? Entonces, además, ambos bloques, pues, para sostener gobiernos afines, usaban presiones políticas, ayuda militar, asistencia técnica, subvenciones económicas, hasta llegar a la intervención directa, bien provocando pues golpes de Estado o mediante invasiones, ¿no? Y justamente es lo que les había mencionado inicialmente, ¿no? Lo que es la creación del Pacto de Varsovia, la construcción del Muro de Berlín, la crisis de los misiles en Cuba, ¿no? Van a ser pues hechos que van a trascender y que van a hacer, eh, que van a ser pues de esta época, por así decirlo, ¿no? Una de las más sangrientas, por así decirlo, ¿no? Entonces, vamos a ir observando que estos datos se van a ir eh, sumando, ¿no? Al tenuo complejo que el mundo, pues, venía luchando una y otra vez después de haber recién salido de una Segunda Guerra Mundial. Muy bien, chicos, hasta aquí entonces vamos a ver lo que son, lo que les he mencionado, son datos generales, ¿no? La próxima semana vamos a estar entrando, pues, en la época de la máxima tensión, la primera fase, ¿no? Con los primeros conflictos, ¿no? Vamos a ver lo que viene a ser el conflicto de Irán, la crisis de Berlín, ¿no? Y la guerra civil en Grecia, que también va a desatar. También vamos a ver, vamos a tratar
incluir los conflictos en Palestina. Y obviamente, pues algunos de los hechos más relevantes de esta época. Bueno, chicos, hasta la próxima. Nos vemos.